Muy buenos días tengan todos ustedes, estamos en su programa Entre Páginas y Letras Podcast. El día de hoy, vamos a tener un programa muy padre, vamos a hablar un poco sobre las galerías históricas que hace la Unidad de Investigación y Difusión Histórica. Y para eso, nos acompaña, primero que nada, nuestra compañera Diana Cristina Romo. Diana, ¿cómo estás? Bien, gracias, buenos días a todos. Y también nos acompaña Humberto García. ¿Qué tal? Muy buenos días. Y cada quien nos va a platicar un poco. Diana nos va a platicar un poco de las galerías de manera general. Y Humberto que nos va a charlar sobre la Galería Tinta Sin Frontera, que es de hecho el nombre de este programa. Así que esperamos que les guste y iniciamos. Bueno, las galerías virtuales son una muestra de lo que el archivo histórico resguarda. Es muy importante promocionar este tipo de galerías para poder conocer exactamente qué tipo de documentos tenemos, qué expedientes manejamos, y nos platica un poquito acerca de la historia de Nuevo León mediante cada una de las páginas que integran el expediente. Bueno, generalmente las exposiciones se deciden, por ejemplo, si en el mes siguiente hay alguna fecha importante, pues se trata de buscar expedientes que integren o sean parte de la fecha que se está promocionando. Sino también, si no hay alguna fecha importante, simplemente se trata de darle difusión a lo que tenemos resguardado mediante alguna temática en específico que pues vaya saliendo conforme la marcha. Bueno, la verdad son muy interesantes porque cada experiencia nos da una muestra de qué se vivía en ese entonces. Por ejemplo, no sé, es algún robo, incluso cosas de la vida cotidiana nos van demostrando en las galerías y el sentido de esto es ir demostrando, como dice la pregunta, un poco de lo que se vivía en las sociedades anteriores, ¿no? Buscar un poco el contexto de lo que se vivía la sociedad en general y poder como que dar una muestra de lo que fue comparado con lo que es en el momento. Bueno, hay muchos expedientes que están muy bien conservados. Nosotros procuramos conservarlos tal cual, pero sí hay otro tanto que nos llega en estados muy deteriorados. Entonces, pues el principal reto es mantenerlos tal cual es, ¿no? Evitar que se sigan deteriorando. Para eso existe pues la digitalización. Procurar mostrarlos mediante galerías virtuales para que no se vaya perdiendo el documento, para que siga teniendo ¿cómo llamarlo? O sea, mostrar esa perspectiva de manera virtual sin tener que manipularlo físicamente. Entonces lo más importante es muy importante más bien mostrarlo, pero siempre con los cuidados que se necesitan para seguirlo preservando. Las galerías que mostramos son, la verdad, muy interesantes. Hay algunas, como ya mencioné, que se sacan mediante alguna fecha importante que se celebre en determinado mes o simplemente muestras que queramos compartir al público en general. Personalmente mi favorita es una que iba enfocada en las cartas de amor que se iban encontrando en los expedientes. Esa fue una muestra de febrero, coincidiendo con la fecha del mes del amor y la amistad. En los expedientes se mostraban cartas entre amantes, entre parejas, entre novios. Entonces considero yo que es una de las más bonitas que he visto dentro de las galerías que hemos compartido. Pero en general, cualquiera de las exposiciones, cualquiera de las galerías virtuales son una muestra muy interesante de lo que era la sociedad en la antigüedad en Nuevo León. Me gusta mucho. Hay unos que no son expedientes judiciales como tales, son muestras o son vivencias de la sociedad en general, ¿no? Es de que simplemente, me robó un perro o me quitó una prenda de ropa
o no sé, me vio feo. No dan para expedientes judiciales porque en ese entonces todavía no estaba instalado el tribunal como tal para que se formara un juicio, pero nos dan una muestra de cómo se iban viviendo las sociedades día con día, los problemas que tenían en la cotidianidad que no tienen que ver precisamente con un proceso judicial, sino nos dan una muestra de qué pasaba en la sociedad en ese entonces, pero de una forma o de una perspectiva más general, más cotidiana. Pues hay algunas galerías que también están virtuales, bueno, están virtuales y también están digitales, pues para venir a verlas presenciales, están tanto aquí en el lobby del instituto y pues invitarlos a verlas, ya sea digital o presencial. Es una manera muy bonita de recuperar el pasado y tenerlo pues a nuestro presente. Surgió esta idea de esta exposición, pues fue al ir revisando estos expedientes y estos tipos de documentos, de muchas variedades, pues de repente te topas con estos que conforman esta galería, que por ejemplo tienen como actas pues de otros países o documentos que provienen de otros países, y ya como que te va entrando la curiosidad de pues de dónde provienen, o sea, no de dónde provienen, sino de cómo llegó a utilizarse en el expediente, ¿no? Y entonces pues de ahí ya pues va uno investigando, y por surgir del siglo pues 19 aquí en México y en Nuevo León, pues surge un todo, pues va creciendo el país, la ciudad, y ya es cuando pues empieza a inmigrar personas de otros países de Europa, y es como empieza a surgir pues todo esto, y es algo que me llamó la atención, ¿no? En este caso pues sí es en el caso están dos japoneses, y pues realmente los dos tenían como muy poco tiempo aquí en la ciudad, y es como que aquí en el juzgado, bueno, no aquí, o sea, en el juzgado de aquel entonces, pues como que encuentran o hayan otros japoneses que habitaban aquí en la ciudad, pero que pues ya tenían más rato pues habitando, y ya conocían un poco más sobre el idioma, ¿no? Fue todo un caso, ese y otro de los expedientes que está ahí, yo los veía como una odisea, porque es como todo un mecanismo que se utilizaba en ese entonces, porque era como que desde Europa se tenía que contactar a la embajada, y luego la embajada llegaba a contactar todavía como al cónsul o algo así, y entonces se certificaba que la firma en los documentos, si fuera del notario de esa ciudad o de ese país, el cónsul lo firmaba. A veces la embajada acá en México también confirmaba que el cónsul que lo certificaba verdaderamente era el cónsul. Entonces era todo algo muy complejo, que hoy en día ya es un poco más pues simple, se podría decir. Pues yo creo que también en este caso pues nos encontramos que muchos eran pues emprendieron comercios, sobre todo la mayoría pues fueron comerciantes, y en este caso esta persona pues falleció,
y pues los herederos o las herederas que dejó pues vivían en su país de origen, allá en Líbano, ¿no? Y también fue todo un caso similar al anterior, ¿no? Es un poco, me parece que era un poco similar a como es a día de hoy, porque, o sea, en este caso lo que sorprende un poco es que este caso que es del siglo XIX, pues ya se utilizaba una figura, hoy en día aún se utiliza, y que pues desde entonces ya se utilizaba, y que era para que él entendía o se trataba de cobrar un cheque, y que uno descubría que no tenía fondos, se contrataba un notario. Bueno, no se contrataba, sino como que se pedía al notario público que diera fe de que el cheque no tenía fondos, y ahora sí que pues tenía una validez judicial. Llama más la atención el de que era ese caso que se mencionó, que era de una persona que provenía desde el Líbano, y pues sí sorprende pues que desde allá, hasta donde yo sé es como el único expediente aquí que tenemos que es, pues tiene un documento así desde tan allá, y tiene documentos en árabe, de allá de la lengua del Líbano, y pues sí, está interesante. Muchas gracias a Diana, Humberto, por su participación y contarnos un poco sobre las galerías, tanto físicas y virtuales. Yo creo que es una manera muy importante de difundir tanto la historia como el patrimonio documental que existe dentro del Poder Judicial del Estado de Nuevo León, y que ya ha sido reconocido tanto a nivel regional, local e inclusive también a nivel internacional. Muchas gracias, muchachos, por sus sabias palabras. Y recuerden seguir a través de las redes sociales como Dirección de Archivo Judicial a través de Facebook, Instagram, Threads y YouTube, y como Arch Judicial en X, antes Twitter, y como Dirección Archivo Judicial en TikTok. Ahí van a poder encontrar mucho contenido de difusión del patrimonio documental, así como todas las actividades y servicios que da nuestro Archivo Judicial. Muchas gracias, nos vemos hasta la próxima.